Muy buenas tardes. Pues bueno, a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿no? Este conversatorio se titula Responsabilidad Social y Comunitaria en Empresas, perspectivas para evitar conflictos y construir paz, ¿no? Bueno, quisiera yo hacer como un breviario, quisiera yo hacer una breve descripción de las funciones de nuestro laboratorio. Este laboratorio pues es un espacio que ofrece servicios de asesoría, consultoría, inducción, hace procesos de diagnóstico e intervención en conflictos socioambientales con un enfoque de construcción de paz, ¿no? De ahí que surgió la idea de hacer algunos conversatorios, precisamente por algunas inquietudes que nos llegaban, ¿no? Por parte de universidades, instituciones y organizaciones, ¿no? Y justamente quisiera yo hablarles un poquito de un programa que estamos abriendo precisamente por la pandemia, es decir, la pandemia como se interpuso en algunos proyectos que ya teníamos. Entonces ahorita el laboratorio está empezando a promover un programa de asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas. ¿Ya? En su momento, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, bueno, la idea de estas asesorías, Sofía Suárez, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Por lo que Lorena, también podrías. Les voy a pedir, por favor, a todas las personas que están en la sala que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, a excepción de las personas que van a participar como ponentes. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, bueno, les decía yo que estas asesorías, será una serie de asesorías que se van a dar de 4 a 5 horas por Zoom, y bueno, van a ser de manera absolutamente práctica y en su momento ya les haré llegar la información, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este panel. Me encanta la diversidad de personas como en todos estos conversatorios, porque llegan personas de las universidades, llegan estudiantes, llegan personas de las organizaciones de la sociedad civil, personas de fundaciones, de bancos, de instituciones. Es decir, hay un público tan diverso que al final de cuentas siempre se terminan por hacer reuniones muy enriquecedoras, ¿no? En ese sentido. También agradezco a Ricardo Ruiz de SEMDA y a Yavana Latapí de la Universidad Iberoamericana por darnos apoyo técnico con estos conversatorios. Y por supuesto agradezco a quienes participan en este panel y a quienes voy a aprovechar para presentar a continuación, ¿no? Entonces, bueno, está con nosotros Gabriela Orozco Carrera. Ella es presidenta de Fundación Merced y convencida del valor Carla Jiménez, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? A ver, un momentito. Bueno, entonces, Gabriela Orozco es presidenta de la Fundación Merced. Convencida del valor de la sociedad civil organizada, ha dedicado con pasión a ella su carrera profesional desde hace 30 años en diversas instituciones, organizaciones y universidades. Es cofundadora de ICSIM AC y fue su directora durante 24 años, impulsando el autodesarrollo de comunidades indígenas, algunas desplazadas en Ocosingo, Chiapas, y donde produjo un modelo de intervención con reconocimiento internacional. Ha fundado áreas de voluntariado y gestión de fondos y ha dado capacitación y apoyo a organizaciones, fundaciones e instituciones. Actualmente, desde la presidencia de la Fundación Merced, impulsa el fortalecimiento, la sostenibilidad de las organizaciones y de manera estratégica las alianzas dentro y fuera del sector. En el contexto de la pandemia COVID-19,
Es miembro de la red de Fundaciones Ensamble en el Comité de Impacto Económico y vocera de su plataforma México por México. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ale. Un honor y un gusto estar aquí. Gracias. También nos acompaña Miguel Gallo Reynoso. Él es director de la Escuela de Emprendimiento Social de la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado en el sector agroalimentario como director adjunto de promoción de negocios en agropecuaria financiera, del Banco Finitierra y del Financiera Rural, ahora Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, donde construyó el modelo operativo y la distribución regional. Fue director de agronegocios en Banca Empresarial en Banamex, ha sido gerente e investigador en la industria azucarera, ha sido instructor y conferencista en instituciones como el Banco Mundial, ha sido miembro de los comités técnicos de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y ha colaborado como asistente de investigación en universidades como la de Kentucky y el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Y ha sido consultor empresarial para la consolidación de un grupo financiero para el sector agroalimentario con la incorporación de servicios de crédito, seguros, almacenamiento y planeación estratégica. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias por la invitación, Ade. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Carolina Ruesga Fernández. Ella es socia directora de Valor Social para el Desarrollo, BSD Consultores y consultora del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales. Ella se ha dedicado a la investigación, evaluación y sistematización de modelos y experiencias de cambio social, a la consultoría y el trabajo social terapéutico en intervenciones con familias y colectivos, y ha colaborado con más de 900 organizaciones, instituciones y grupos de base. Maestra en gestión para el desarrollo, cuenta con otros estudios en evaluación de impacto, investigación cuantitativa y cualitativa, responsabilidad social, corporativa, emprendimiento social y socioconstruccionismo. Ha sido cofundadora de la Fundación Comunitaria Comunidad en el Estado de Morelos, el think tank GESOC, Gestión Social y Cooperación, la empresa consultora Valor Social para el Desarrollo y el Centro Comunitario Práctica Social con grupos y comunidades. Tiene más de 25 años de experiencia en actividades de docencia en universidades y centros especializados y en el fortalecimiento de procesos de intervención social comunitaria. Caro, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ahorita, voy a explicar brevemente la dinámica. Repito, es muy necesario que a excepción de las personas que están en el panel, mantengan los micrófonos apagados y también sus cámaras. Y bueno, durante la primera hora tendrán la palabra nuestros panelistas, ¿no? Y bueno, a nuestros panelistas también les voy a pedir que por favor limiten el tiempo porque tenemos muchas preguntas por hacer porque el tema es extenso, es decir, suscita muchas preguntas. Entonces, bueno, si pueden limitarse, digamos, a respuestas como de 4 minutos aproximadamente. De todas maneras, yo voy a tener mis tarjetitas para señalárselas. Y toda esta primera hora van a tener la palabra los panelistas, ¿no? Y durante la última media hora vamos a generar las preguntas del público que está participando. Entonces, al público le voy a pedir que vayan anotando en el chat sus preguntas, por favor, ¿no? Entonces, la última media hora van a ser para las preguntas del público, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos. Vamos a empezar para la primera pregunta, porque bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Entonces me gustaría empezar contigo, Caro. ¿A qué le llamamos responsabilidad social y o comunitaria? Es decir, también me gustaría que nos dijeras cuáles son los elementos que definen o constituyen una verdadera responsabilidad social y o comunitaria por parte de las empresas. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí me escuchan. Sí. Buenas tardes, Ade. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo veo que, bueno, no hay una sola definición, obviamente, de esto. Depende de dónde estés parado y desde dónde sea tu mirada, digamos, sobre el mundo. Pero yo veo como nosotros en la consultora, nosotros hemos hecho investigación sobre esto y hemos apoyado procesos
de consultoría y yo vemos como 3 tipos de definiciones. Unas definiciones son definiciones que se les llaman institucionales o instrumentalistas o utilitaristas en el sentido de que ven a la responsabilidad social o comunitaria como algo deseable, como una ventaja, como una oportunidad, como algo que le genera muchísimo beneficio a las empresas. Otras definiciones son definiciones que les llamamos más estratégicas o relacionales, donde la empresa se ve como parte de un sistema, en donde hay otros actores y por lo tanto requiere gestionar esas relaciones que tiene con otros actores. Y yo veo unas otras definiciones de responsabilidad en donde la empresa se ve a sí misma como parte de una comunidad. Y como parte de una comunidad, como puede ser una empresa social, como puede ser una cooperativa, como puede ser una empresa transnacional que llega a una nueva comunidad, como parte de una comunidad, pues entonces la empresa es un enfoque distinto porque si la empresa se asume como comunidad, se asume como una ciudadana más dentro de esa comunidad. Y entonces asume las responsabilidades y derechos, digamos, que le da ser parte de esta comunidad y eso pues implica una relación completamente distinta. Entonces, ¿de qué dependen las definiciones, digamos, de responsabilidad social o comunidad? Primero, de si la empresa se ve como ajena o como integrada a un sistema o a una comunidad, ¿no? Segundo, de que la empresa vea la responsabilidad como un medio para lograr algo o si lo ve como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, si lo ve como el desarrollo económico que produce la empresa como parte de un fin de bienestar que comparte con otros actores, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso. Para mí, no creo que podamos hablar de verdadera responsabilidad social porque eso depende de cada contexto y para eso hay que darle la voz a los distintos actores involucrados. Pero lo que sí creo es que si queremos avanzar en responsabilidad social y comunitaria, tenemos que ver esto como el ejercicio de una responsabilidad, como un proceso político, de hacerte cargo de los impactos, de los efectos que inherentemente va a haber efectos negativos, vas a afectar intereses, vas a hacer cosas que van en contra del bienestar o de los derechos de otros actores y seres y lo tienes que reconocer. Entonces, para mí la responsabilidad social es reconocer y hacerte cargo de esos impactos, de esos efectos, en colaboración con otros actores. Para ser entonces verdadera, tendríamos que pasar de pensar que es algo extra, deseable, de buena voluntad, autorregulación, a entender que el ejercicio de la responsabilidad es de rendición de cuentas hacia otros, ¿no? Y de que no es una oportunidad, es una necesidad, ¿no? O de que no es algo que puedes hacer como un actor ajeno o aislado, sino que lo tienes que tomar como una perspectiva sistémica, integrándote a esos sistemas y que tienes que pues, empezar a pensar menos en tus privilegios y más en los derechos de los demás, más en los derechos de los otros, ¿no? Que no dando únicamente los recursos que sobran, sino realmente los recursos que son necesarios. Y pues entender esto como una gestión de relaciones, ¿sí? Efectivamente es cómo te relacionas con los demás y sobre todo desde dónde lo haces. Si lo haces desde una simetría de poder y sin conciencia de cómo estás ejerciendo el poder, lo más seguro es que pues menos te vas a encargar de los impactos y de los efectos indeseados, ¿no? De las externalidades que tu función económica está generando. Entonces yo diría que es un proceso político básicamente. Gracias, Caro. ¿Alguien más quiere agregar algo? Gaby, Miguel. Y yo me quedo mucho con esta idea que dice Caro sobre que la empresa, la responsabilidad social se tiene que ver como parte de una comunidad, no es un alguien que está sobre, encima o a un lado, sino en cuanto empiezas a funcionar como empresa, inmediatamente eres parte de una comunidad y la primera responsabilidad que tiene es hacia su propia comunidad. Después trasciende sus muros, por decirlo de una manera, y empieza a ser y debe ser la comunidad. Y como dice Caro, los impactos que se generan no de lavarse las manos en una empresa del tamaño que sea o de lo que haga, de decir yo no hago nada, yo nada más paso y vendo, yo nada más paso y hago un servicio. No, siempre dejan huella, ¿no? Y hay que cuidar mucho que esa huella sea positiva.
Yo extendería el concepto de responsabilidad social a tal grado que es parte de la identidad de las empresas. Lo pueden asumir o no, reconocer o no, pero es parte de su identidad. Como cualquier persona, somos responsables de nuestros actos. Perfecto. Bueno, esto me lleva a una siguiente pregunta. Dice, está demostrado que la responsabilidad social y comunitaria es una inversión que deriva en una mayor ventaja o sostenibilidad para las empresas y para la dignidad de las personas. O sea, ¿de qué ventajas estamos hablando y qué otros beneficios genera el asunto de la responsabilidad social y comunitaria? Miguel, no sé si tú quieras contestar esta pregunta. Es un concepto tremendamente amplio esto que acabo de decir. Que ante lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia y de esta encerrona y de lo que estamos viendo de lo que se refiere a pérdidas de empleo, por ejemplo, lo que se refiere a cierres de empresas, a precarización de los empleos y demás, la empresa tiene que verse desde otro punto de vista, ¿no? Y el empresario debe de verse también desde otro punto de vista. Y en sus definiciones estratégicas tiene que empezar a ver más allá de lo que es una simple operación, ¿no? Cualquier empresa pues tiene sus áreas, por chiquita o grande que sea, tiene sus áreas operativas, de pensamiento, de administración, de ventas, de lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo hacerle para que tu propia empresa, ¿no?, sea la primera que sea responsable hacia ella misma y hacia sus colaboradores? Y yo creo que ahí es donde está la primera gran inversión que tiene que hacer una empresa. Y no lo puede ver como gasto. La Ley Federal del Trabajo obliga a darle a los empleados un cierto número de horas de capacitación, ¿no? Y yo como empresario puedo hacer, pues como que sí les di las horas de capacitación, como que sí cumplieron, como que está bien, pero ¿por qué no verlo como una inversión estratégica? Y es muy chistosa la cultura en México, ¿no? Me ha tocado ya trabajar en varias empresas. Y algo de lo que más me ha sorprendido es que muchos jefes no quieren que sus subordinados sean mejores, ¿no? Entonces, les gusta ponerles el pie en el pescuezo para que no crezcan, ¿no? Y lo mejor que puede uno hacer con los subordinados es tratar de que sean mejor que uno mismo, ¿no? Para que con ellos podamos ir creciendo. Entonces, ¿por qué detener el desarrollo de las personas si es finalmente de lo que está compuesto una empresa? Entonces, como inversión estratégica, lo primero que hay que hacer es contar con el mejor capital humano que puede tener una empresa, y eso se logra a través de inversiones, ¿no? Esa es la primera inversión estratégica que debe hacer una empresa para funcionar bien. Y entonces ya lo que quieran, nos podemos salir a comer el mundo o podemos salirnos a hacer trabajo social a donde quieran, ¿no? Mi primer punto es cómo desarrollo al personal verdaderamente invirtiendo en ellos, ¿no? No puedo hacer anuncios de la universidad, pero es muy bueno que las empresas paguen, por ejemplo, estudios de posgrados a sus colaboradores para que se capaciten mucho mejor, ¿no? Se formen mucho mejor, asuman la filosofía de la empresa mucho mejor. Otra gran inversión que estamos viendo ahorita con el deterioro ambiental que hay es, ¿por qué no invertir en aquello que me va a generar ventajas comparativas cuando pongo envolturas reciclables, cuando vuelvo a devolver las cosas, ¿no? Que no tires a la basura las envolturas, sino que las puedas volver a tener. En fin, invertir en todo aquello que me puede ir haciendo un mejor mundo, un mejor mañana, y finalmente eso paga. En un retorno, no puedo decir de meses, pero sí en el cabo de unos añitos esto está completamente pagado. Para mí la responsabilidad social es una inversión estratégica con muchas vertientes y muchos muy buenos resultados. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Gaby, ¿tú quieres comentar algo?
Pues mira, yo diría que el principal activo de las empresas son sus colaboradores, su capital humano. Si tú tienes a un empleado al cual no le estás pagando el mínimo y va a estar preocupado porque no tiene suficiente para la colegiatura, no tiene suficiente para comer, obviamente no se debe estar concentrando en hacer el mejor trabajo y no va a redituar, no va a ser productivo. Lo mismo respecto a los códigos de ética internos en un trabajo. Si una mujer se ve asediada, acosada dentro de su trabajo, pues ciertamente no va a tener sus capacidades fuertes, ¿no? Para lo que a ti como empresa te importa. Pienso que los códigos de ética son convenientes. Aquí se une la virtud con lo necesario, ¿no? Entonces creo que hay que considerar eso. No es un tema de cumplir la ley, no es un tema de tengo mejores rendimientos, es un tema de que hacer las cosas bien funciona, teniendo a las personas en el centro. Creo que eso es algo muy importante. Y también a los consumidores. Queremos consumidores libres que puedan elegir para que sea sostenible la empresa. Yo no le puedo estar tomando el pelo a mis clientes eternamente. Me compran una o dos veces y se acabó, no regresan. Entonces, la verdad se impone, diría yo. Yo agregaría, a ver, si me permites nada más decir, hay muchísima evidencia de que todo lo que hace una empresa para robustecer sus fortalezas, para aprovechar mejor sus oportunidades, para reducir sus riesgos, genera beneficios. O sea, es elemental. Hay muchísima evidencia de que empezando por el valor de marca, ¿no? La reputación y el valor de marca, las empresas ganan muchísimo ejerciendo responsabilidad social. Pero para mí ese no es el punto. Cualquier empresa que quiere hacer responsabilidad social solo por tener ventajas o solo por tener beneficios, para mí no está ejerciendo responsabilidad. No hay responsabilidad sin costos. No hay responsabilidad sin afectaciones internas. O sea, cualquier empresa que piense que esto es hacer algo extra o que esto es hacer algo por conveniencia nada más, no está haciendo responsabilidad social. La responsabilidad social implica presupuesto. La responsabilidad social implica incomodidad. La responsabilidad social implica especialización en áreas en las que la empresa no es su fuerte, ¿no? Entonces, implica realmente muchas inconveniencias para la empresa, pero que son necesarias si realmente quiere ejercer su responsabilidad. Y con respecto a la dignidad humana, AD, en realidad los ejemplos más claros de donde no hay responsabilidad son todos los conflictos socioambientales que tenemos en el país. Todas las comunidades en donde hay defensores trabajando, ¿no? Y ONGs trabajando para defender a las comunidades. Eso te habla de una resistencia a ejercer la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo pienso que el mejor indicador de que una empresa no está ejerciendo su responsabilidad es que maneja el conflicto. Ojo, no estoy diciendo no hay conflicto. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber tensiones. Pero los ejemplos más radicales de donde no hay responsabilidad son donde estamos viendo las defensas ante las mineras, ¿no? Las defensas de los territorios, las defensas de los recursos naturales. Es muy evidente donde no se está ejerciendo la responsabilidad, ¿no? Bueno, eso justamente retomando un poco lo que han dicho, ¿no? Que tiene, al final de cuentas, todo es un asunto relacional, ¿no? Es decir, este aspecto de la relación humana que implica, digamos, una gestión correcta, digamos, como para generar como esta simetría de poderes de las que estaban hablando, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido el punto sería como generar una conciencia más enfocada en este proceso de relación humana, de manera que esta simetría de poderes vaya hacia todas partes, ¿no? No solamente al interior de las empresas, sino hacia afuera, ¿no? En ese sentido, me viene a la mente, pues esta pregunta, que es, en la práctica, ¿cuáles son las dinámicas, cuáles son las verdaderas dinámicas de participación social que se generan en el marco de la responsabilidad social y comunitaria? O sea, ¿cuáles son estas prácticas que producen beneficios distribuidos de manera mutua en los distintos sectores de la sociedad?
Gaby, no sé si tú quisieras aportar. Bueno, mira, quiero partir de un supuesto, que es que las sociedades que han prevalecido en las crisis, que las han podido trascender y darles la vuelta, no son las sociedades en donde las relaciones de poder son inequitativas, son jerárquicas, verticales. Son las sociedades en donde se reconocen vulnerabilidades, como es el caso ahorita en la pandemia, y que sabemos que somos interdependientes, en donde el apoyo mutuo es lo que está, es la orden del día. Esas son las sociedades que sobreviven. Yo les quiero aquí compartir un caso de las comunidades en Chiapas. Ahí endémicamente hay brotes de cólera y de dengue hemorrágico. Son mortales en sus casos porque la población en su mayoría es desnutrida. Hubo un año en el cual a comunidades zapatistas y a comunidades no zapatistas les vino el brote de dengue y de cólera, y pues no puedo aquí hacer el ejercicio de adivinen porque no tenemos tiempo por el chat, pero me gustaría que piensen cuál de las dos comunidades prevaleció. La que recibe ayuda de la Secretaría de Salud y tiene que esperar a que lleguen, o la que es independiente. Prevalece el independiente. ¿Por qué? Porque están organizados, porque dependen del apoyo mutuo, intrínseco, y se ponen a hervir el agua, a lavarse las manos, y que creen cosas tan básicas como eso, como la organización social, como la cohesión social, es la que hace que la sociedad salga adelante. Entonces, la primera dinámica que diría yo que es indispensable es el tejido social. Y el tejido social quiere decir que estamos organizados para bien, así como delincuencia organizada está organizada para mal, aquí estoy hablando de organizarnos para bien. Y eso incluye a todos los actores sociales, por supuesto que a las empresas. Y aquí hay que hacer una distinción muy fuerte, creo que Caro ya lo había como esbozado, entre, por supuesto, compañías extractivas, transnacionales, el sector informal, los changarritos, o sea, sí hay que hacer una diferenciación aquí que es importante. Ahora, respecto a los beneficios compartidos y mutuos, parten del reconocimiento del derecho humano de cada persona y de cada comunidad. Eso es lo que te hace, te equilibra las relaciones de poder. Tienen que ser gestados desde el principio de la intervención. No se vale, yo hice la intervención y después te pregunto qué te gustaría si te hago una escuelita porque saqué de tu montaña no sé cuántos metros o lo que sea cúbicos y dejé una presa de jales contaminando tremendamente tu zona. Tiene que ser previo, informado y consultas reales. Inclusive la CENER impulsó esto hace unos 5 años y la verdad es que no lo han hecho de una manera auténtica. Más bien buscan cómo sacarle la vuelta. Creo que Caro también mencionaba un poquito ahí. Entonces, bueno, es hacer una gestión de principio a fin, de manera colaborativa, en donde se hace alianzas, en donde se tiene paciencia, porque los procesos sociales no son lineales. Regresan, van, se caen, suben, y hay que considerarlos porque así son. No siempre se cumplen los tiempos, ni cumplen las expectativas de todos. Cuestan, también como dice Caro. Y hay un reconocimiento también de los límites de los recursos naturales. Cuentan con evaluaciones de impacto, gestión de monitoreo, de seguimiento, y su éxito fundamental está en vincular a las comunidades y a las personas en sus territorios. Miguel decía aquí que hay que concebirse como parte de, y no un añadido a la naturaleza o un añadido a la tierra. Creo que ahí podemos aprender muchísimo de la cultura indígena, en donde somos parte de la madre tierra y demás. Entonces, bueno, esto inclusive ya está plasmado en derecho duro, por ejemplo, en el 169 de la OIT, también en derecho blando, como son los principios de Ecuador. Entonces, no hay que descubrir el hilo negro. Puede que no les guste, pero así es como funciona. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, yo te podría dar como ejemplos, ¿no? Ejemplos de prácticas en donde a mí me parece que estamos ejerciendo responsabilidad social. Por ejemplo, jornadas de salud en las comunidades, pero en donde se reconozcan los conocimientos y las prácticas de las comunidades, ¿no? Es decir, o becas, pero en donde se doten también de oportunidades laborales, ¿no? O capacitación
pero que tengan valor curricular. O sea, lo que quiero decir es, hay muchas acciones que se pueden hacer en las comunidades, con las comunidades. Esto no es para las comunidades. Sí, esto es con las comunidades. Esto es con los otros, en colaboración. Y entonces eso implica revertir la relación patriarcal que generalmente tenemos desde las empresas con los otros actores, precisamente por la simetría de poder. O sea, muchas empresas están constituidas, no estoy diciendo todas, muchas empresas están constituidas por privilegios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los privilegios, reconocer las formas de opresión que tenemos dentro de las empresas con nuestros colaboradores, pero en general es como pensar como si es patriarcal la relación. Y el otro punto es, tengo consecuencias, es decir, hay consecuencias de lo que hace la empresa, de los impactos que tiene, de este ejercicio de privilegios, ¿hay consecuencias o no? Y si no hay consecuencias, entonces estas prácticas no son responsabilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, la filantropía. La filantropía se piensa que es una práctica de dar a los demás y puede tener cosas muy buenas, y yo he vivido de la filantropía por muchos años en mi vida. No estoy descalificando la filantropía, pero lo que quiero decir es nada que no implique, ¿sí?, un cuestionamiento de los discursos, un cuestionamiento de las relaciones, etcétera. Nada que no implique consecuencias hacia el otro puede ser concebido como responsabilidad, ¿no? Entonces, yo diría que eso es la dinámica de participación. La dinámica de participación tiene que haber organización, tiene que haber representación, tiene que haber participación, tiene que haber diálogo, tiene que haber mediación, tiene que haber negociación. Es decir, tenemos que vernos como fuerzas interdependientes, como ya lo decía Gaby, con quien tenemos que negociar. Si no estamos obligados a negociar o a ceder nada, y si no tenemos consecuencias por lo que hacemos, no estamos realmente en una relación de responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, Caro, hablando de este sentido patriarcal, pues es justamente como generar relaciones más horizontales, ¿no? Es decir, como sí pienso que desde esta parte y desde estos mecanismos de construcción de paz, desde la forma de pensar de la construcción de paz, o sea, en esta tirada también de promover procesos de relación más horizontales, ¿no? Se tiene que promover también como un cambio cultural y estructural que vivimos en este país, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí siento que tenemos que apuntar, digamos, y focalizarnos en esta opción por esta transformación, ¿no?, cultural, para que las empresas puedan establecer relaciones más horizontales que verticales, ¿no? En ese sentido, ¿perdón? No, perdón, antes de contestar, pensaba que tal vez Miguel quería decir algo, perdón. Perdona. Sí, pero termina de ya. Sí, no, es que se me viene esta pregunta que dice, ¿qué acciones, en ese sentido, qué acciones podemos realizar? Hablando del tejido, hablando de la interrelación, hablando de los beneficios compartidos mutuos, o sea, de esta necesidad de incluir todos los sectores de la población, ¿no? Para las tomas de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones podríamos realizar justamente ustedes que están aquí, desde la academia, desde sociedad civil organizada, desde las instituciones de gobierno y desde las empresas, para eliminar barreras y facilitar en todos los sentidos el ejercicio de la responsabilidad social y comunitaria? O sea, ¿de qué manera puede contribuir todos los sectores de la sociedad? Miguel. Mira, esta pregunta me lleva a una tentación muy fuerte que se llama activismo, ¿no? El hacer, no me refiero al activismo político ni ambiental, el activismo en cuanto a hacer por hacer y hacer y hacer, y seguir llenando el tiempo y las cosas de hacer sin mayor razón que pensar que estoy cumpliendo con una función, ¿no? Pero creo que hemos dejado en la buchaca un par de principios, ¿no? Para mí que es importantísimo es el bien común y el otro es la subsidiariedad. El bien común como algo deseable de manera social en un camino en el que todos queramos avanzar, ¿no? En cuanto al bien común lo convertimos en un interés político, en un interés comercial o en un interés tecnológico, es una razón de ser, y entonces
es hacer, se convierte en un tema donde perdemos de perspectiva que la razón de ser de todo lo que hace el ser humano debería de ser hacia el bien de todos, no hacia el bien de unos cuantos, ¿no? O hacia, como decían hace rato, de los grupos de delincuencia organizada, hacia el mal de muchos porque yo quiero tener el máximo mal. Pero bueno. Y el otro principio que me parece bien importante y tiene mucho que ver con estos enfoques de filantropía que luego tenemos es el principio de subsidiariedad. Siempre, bueno, no digo siempre porque hay muchas cosas que ya nos están dando así, pero era muy común ver que quisieras un tipo de trabajo social, ¿no? Inmediatamente pensé, ay, pobrecitos, no tienen esto. Ay, pobrecitos, no tienen lo. Y lo primero que hacía era ir a dar, ¿no? Entonces, repitiendo un esquema colonial, ¿no? Que hoy, desafortunadamente, estamos volviendo a ver. No sabes dar, tomar decisiones por ti, ¿sí? Creo que tengo algún problema con el internet, Sí, ¿verdad? sí, tal vez si apagas tu cámara, a lo mejor podemos escuchar mejor. Voy a mover más cerca Sí. del módem, a ver si ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, entonces, mi preocupación es eso. Inmediatamente debemos hacer lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. Ese es el subsidiariedad. Inmediatamente es atender hacer lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Te oyes muy cortado, Miguel. A ver. Déjame, me muevo. No, es que aquí se supone que es donde mejor se mueve, se ve, pero bueno, hay tecnología, ya ven, por sacarla del bien común. Ahorita sí te oyes bien. Bueno. Entonces, te digo, mi llamada de atención es en ese sentido, ¿no? Olvidamos el principio de subsidiariedad y nos adjudicamos el derecho de... No sé si alguien más quiere complementar la idea mientras Miguel se puede conectar otra vez. Yo pienso, Ade, que nosotros desde distintos sectores tenemos precisamente un sistémico, todos tenemos una responsabilidad si queremos que las empresas asuman más responsabilidad. O sea, no es algo, por eso yo hablaba de los conflictos socioambientales, ¿no? O sea, mientras lo veamos como, es algo que está pasando en Durango, en la minera, ¿no? Lo veamos como algo completamente ajeno o aislado, pues en realidad no tiene incentivos, ¿no? Ni una parte ni otra. Para mí, yo creo que lo que más podemos hacer es, primero, no visibilizar, o sea, no contribuir a la invisibilización de estos actores. Las comunidades existen. O sea, pensamos que desde la ciudad las comunidades están desdibujadas, dispersas. No, las comunidades en este país existen, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es reconocer que existen y visibilizarlas. Lo otro que podemos hacer es poner en la mesa el tema de los derechos. El tema de los derechos y de no violar los derechos básicos y de garantizar derechos básicos, incluidos ahí el derecho al agua, el derecho a nuestros recursos, el derecho a nuestra cultura, ¿no? Yo pienso que poner en la mesa el tema de los derechos es muy importante. Y yo diría que lo tercero que podemos hacer como ciudadanos es apoyar a las organizaciones que están trabajando en estos temas y que están especializadas en estos temas desde el enfoque de la responsabilidad comunitaria. O sea, organizaciones como Proyecto Poder, como Prodesc, como Todos los Derechos para Todas y Todos. O sea, hay organizaciones que realmente pueden ser un contrapeso en estas realidades locales y que están necesitando mucho de nuestra ayuda. Y son organizaciones además que tienen muy claro qué es lo que hacen las empresas para no ejercer su responsabilidad, en donde nosotros como ciudadanos y el gobierno y la academia y otros sectores, sobre todo las otras ONGs, tenemos un rol que jugar, ¿no? Desde estar involucrados en los marcos regulatorios, por ejemplo, el trabajo que hace ONU para negocios y derechos humanos, deberíamos estar más involucrados. Desde no permitir
las alianzas, digamos, entre los acuerdos políticos entre empresas y gobiernos locales cuando van en contra de las comunidades, ¿no? Desde una mayor exigibilidad, desde exigirle a los medios de comunicación que cubran estos aspectos. Yo creo que hay muchos aspectos que podemos hacer y en donde se requiere que los demás también nosotros, o sea, seamos un contrapeso, porque no hay responsabilidad de las empresas sin responsabilidad de los otros actores, ¿no? Aquí a mí me gustaría complementar lo que dice Caro con el concepto que realmente ya han dicho, el contenido de filantropía comunitaria. Ese es el nombre que se le da a lo que está describiendo Caro. Y, por ejemplo, aquí les quiero yo compartir una frase, una cita, ¿no? De una comunidad en la que dicen textualmente: estamos discutiendo que construir un pozo no es suficiente, porque eso no es desarrollo. El desarrollo es la historia detrás del pozo. Construiste capacidades locales, cambiaste actitudes, ayudaste a la comunidad a pensar de manera diferente, a organizarse de manera diferente. De alguna manera, lo que aquí estamos señalando, y creo que estamos en la misma tónica todos, es que esos intangibles de organización, de capacidades, es lo que sustenta el verdadero desarrollo. Responsabilidad social no es llevar dinero de un lado o a otro, o construir cosas, o centros comunitarios, o escuelas. Eso se cae, y más en nuestro país, ¿verdad? Lo que hay que buscar es, y facilitar, es que las comunidades traigan a los proyectos sus activos, y eso los va a hacer mucho más interesados, tanto en los resultados como en los procesos. Entonces, creo que ahí hay un tema muy fuerte de profundidad y de estrategia y de respeto, sobre todo por el otro. Sí, hablando de los derechos humanos, ¿no? De lo que decía Carol, de lo que han dicho ustedes, es decir, ver el bien común, no ver la sociedad y a las comunidades como dos aspectos aislados, ¿no? Sino integrales, ¿no? Pues justamente como dicen ustedes, todo parte de un tejido, ¿no? Y teniendo como esta conciencia de que todo es un tejido, pues podemos ver a las comunidades trabajando con las comunidades, como dices tú, Caro, no para las comunidades. Yo creo que es una conciencia que tenemos que desarrollar finalmente, ¿no? Es decir, tenemos como la conciencia de que tenemos que ayudarle a las comunidades, pero también las comunidades nos pueden ayudar y tienen una riqueza suprema, ¿no? O sea, que yo creo que todo el enfoque intercultural sería muy interesante en ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cuáles pueden ser las medidas esenciales a tomar por las empresas, en este caso, para impulsar la responsabilidad social con otros actores, pero que tengan mayor justicia social? Gaby, no sé si tú tengas... Claro que sí. Mira, creo que Ay, pensé que me había ido, perdón. Bueno, una parte primordial de las empresas para asumirlo es que estén convencidos de ello su órgano de gobierno, sus consejos, o sea, todos los grupos de interés, sus stakeholders internos y hacia afuera deben de estar convencidos de que no es algo extra, como ha señalado muy bien ahorita Caro, ¿no? No puedes ir en contra de un consejo que no lo quiere hacer. Entonces, esa es una parte fundamental. Otra es tener la mira en que es falsa la hipótesis de yo gano y tú pierdes. Aquí o ganamos todos o todos perdemos. Y creo que esta pandemia lo está haciendo más evidente que nunca. Entonces, también hay que cuestionar esos paradigmas también de consumo ilimitado, de subyugar al consumidor por parte de los productores, un consumidor que no esté informado, que no cuestiona qué consume, por qué consume, hasta dónde consume, no le va a ayudar a la empresa tampoco. Voy a ser inclusive un poco arriesgada ahorita por todos estos temas de la pandemia, pero sí pienso que las grandes empresas podrían asumir su responsabilidad social respecto a pequeños comercios y ver cómo ayudan a que ellos también subsistan.
porque esos son más empleos y si lo quieres ver desde una óptica puramente financiera, pues son consumidores tuyos también. Entonces, te interesa que mantengan su empleo, te interesa que mantengan una economía buena. Entonces, si tenemos una visión sistémica, es importante una armonía hacia adentro, un buen trato hacia sus colaboradores y productos que no vayan en contra del medio ambiente, que se hagan responsables desde la extracción, la producción, la distribución, la venta, el desecho, toda la cadenita, ¿no? Es indispensable reconocer su responsabilidad. No es apropiarse porque ya es de ellos. Entonces, yo diría, asumir quiénes son completitos. Y eso, curiosamente, los va a llevar también a tener mejores resultados a largo plazo, más sostenibles y sustentables, también en el sentido económico, que esa es la definición de una empresa. Aquí les quiero pues contar que yo cuando empecé a preparar este panel, busqué en Google, a ver, definición de empresa. Y la primera que sale en Google es una de Milton Friedman, que tiene 70 años, en donde dice que es un grupo, una entidad conformada por personas con fines económicos. Y yo de arranque me escandalicé, dije, pero ¿cómo? Seguimos con la misma definición hace 70 años. ¿Qué tipo de economía más devastadora? Bueno, yo ya me di vuelo. Pero indagando más y metiéndome más al tema de responsabilidad social empresarial, sí hace sentido. O sea, ¿quieres mejores resultados sostenibles a largo plazo y todo? Asume tu responsabilidad. Entonces, ya no me escandalicé tantísimo de la primera definición esta que sale en Google. Dije, ok, sí va. ¿Por qué? Porque implica este tipo de responsabilidad y que es también ambiental. A ver, a ver si me oyen ahí. A ver, Miguel. A ver si no me hace otra truculencia aquí la señal del Wi-Fi. ¿Mandé? ¿Tú vas a aportar algo? Sí, déjame nada más una cosa rápida. ¿Qué es? Decía Gaby en su exploración en cuanto a identificar y definir qué es una empresa, ¿no? Pero si nosotros vemos la empresa como un ente dinámico, formado en primer lugar, por sus accionistas, después por sus colaboradores, que vive en un medio de clientes y proveedores, vamos a entender que la empresa no está sola, ¿no? Y las decisiones que tome, para bien o para mal, le van a repercutir. Si la sabe tomar bien en un marco de responsabilidad, como dice Gaby, evidentemente esa empresa va a subsistir mucho mejor en el largo plazo. Y este es un tema bien delicado, porque si el accionista se ve simplemente como un inversionista voraz que quiere sacar del mercado la mayor utilidad económica, pues ya estamos perdidos porque nada se va a alinear nunca a la responsabilidad. Si los colaboradores se ven como parte de una maquinaria, puede construir a sí misma y no puede participar en las mejoras internas, pues eso está condenado al fracaso, ¿no? Si los clientes ven a la empresa simplemente como un proveedor, o la empresa, los proveedores, como un eslabón más de todas sus cadenas de producción o de proceso, se pierde la óptica de lo que debe ser una empresa. Una empresa se tiene que visualizar, por decirlo holísticamente, en sí misma y en lo que la rodea. Yo creo que ese es un tema muy, muy grave que tenemos que cuestionar siempre en cuanto a estas empresas multinacionales que únicamente vienen a capital y se dicen lobos, pero tienen el cuerpo de lobo, las fauces del lobo, las orejas del lobo, pero sí la pielecita de oveja. Esas cosas, y les voy a decir una cosa, no es culpa de ellas, es culpa de nosotros que como consumidores les hemos dado entrada. Entonces, ¿a quién le vamos a comprar? ¿Con quién nos vamos a aliar? El que estemos jugando en el momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues ser más conscientes, ¿no? Desde mi papel como consumidor, desde mi papel como parte de una empresa, ya sea que esté yo en el consejo de administración o que esté yo en una función operativa. ¿Qué profundidad le doy yo a lo que quiero hacer simplemente como empresa? Ahora, ¿qué profundidad le doy yo cuando sé que las decisiones que tomo repercuten en la comunidad, ¿no? Ese es otro aspecto de mucha mayor trascendencia. Empezar a ejercitar personas y entonces
en sus colaboradores, perdón. Entonces, al abrirle los ojos al colaborador, vas a tener una empresa que socialmente, por sí misma, va a hacer florecer la responsabilidad. Si lo dejo a una decisión de política, un reglamento, no va. No se oye. Si me dejas agregar algo, como con un ejemplo, un poco para ver qué significa hacer responsabilidad social para avanzar en justicia social. Nosotros, por ejemplo, el año pasado trabajamos con empresas maquiladoras en Guanajuato, ¿no? Y nos encontramos con estas situaciones. Son empresas a las cuales el gobierno les dio una serie de incentivos, ¿no? De exenciones de impuestos, beneficios, terrenos, etcétera. Pero son empresas, por ejemplo, que no contratan a jóvenes de las comunidades cercanas. ¿Por qué? Pues porque son jóvenes que están para ellos involucrados en huachicoleo o están involucrados en otras actividades ilegales, ¿no? Son empresas que pagan transporte de 2 horas para ir a buscar a jóvenes dentro del estado, pero de comunidades que no rodean al parque industrial, ¿no? Son empresas que discriminan a empleados, a jóvenes locales porque tienen tatuajes, porque, ¿no? Por una cosa o la otra. Son empresas que se negaron, por ejemplo, a invertir en la infraestructura de hacer ciertos puentes peatonales, porque algunos de sus empleados, para poder cruzar y poder llegar al parque industrial, necesitan cierta infraestructura, ¿no? Entonces, para mí eso es justicia social. Es decir, para mí el hecho de que no reconozcas los privilegios que tienes, el paradigma desde el cual tú estás tratando de construir economía, pero sin insertarte en el desarrollo local, para mí eso es un acto de injusticia social. Para mí discriminar es un acto de injusticia social. Para mí el pretender que vas a poder establecerte en una comunidad sin contratar a los jóvenes locales e ir a buscarlos a otro lado, para mí eso es injusticia social, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos para realmente avanzar en justicia social es cuestionar los paradigmas. Es decir, ¿qué clase de economía estamos produciendo? ¿No? O sea, ¿qué problemas está generando la economía que queremos producir? Hay algunas ONGs que hablan de economía democrática, hay otras que seguramente Miguel lo sabe muy bien, hablan de economía social, ¿no? O sea, ¿qué tipo de economía estás generando? ¿Qué tipo de desarrollo estás generando? ¿A qué le llamas éxito? ¿A qué le llamas crecimiento? ¿No? Entonces, hay una serie de paradigmas que me parece que tenemos que construir, pero lo que yo pienso que es más importante es que reconozcamos esa opresión. Todo lo que hacemos nosotros desde el privilegio que tenemos, todo lo que genera opresión para sectores de la población con los cuales nosotros tenemos que tener una relación y no reconocemos es violencia, ¿no? Es decir, la violencia es no contratar a personas de la comunidad. O sea, pareciera que eso no es violencia. No, claro que es violencia. Estás oprimiendo a personas de la comunidad, estás discriminando a personas de la comunidad, ¿no? Y estás no reconociendo que te insertaste en un contexto de mucha inseguridad y que algo tenías que hacer y algo tienes que contribuir a tener un entorno distinto, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso es justicia social y yo creo que eso implica cuestionar qué entendemos por mérito, qué entendemos por privilegio, qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por economía, ¿no? ¿Cómo oprimimos? ¿Cómo generamos violencia? ¿No? ¿Qué conflictos estamos generando o cómo estamos abonando a los conflictos locales? Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer en materia de avanzar hacia la justicia social, pero lo primero es empezar por reconocer que estamos, sobre todo en este país, insertos en contextos de alta injusticia social ya, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme y a concluir 2 cosas. Una, que si se incluyeran a las personas de las comunidades locales, pues al final de cuentas las empresas podrían ahorrar más, no tendrían tantos gastos, sería también una inversión positiva para las empresas en ese sentido, ¿no? Además de la justicia social. Pero también me lleva a preguntar, ¿qué se requiere entonces hacer para fomentar una cultura de construcción de paz en ese sentido, ¿no? En el ejercicio de la responsabilidad social y comunitaria. O sea, ¿qué implica este cambio cultural para la construcción de paz?
No Bueno, sé, Caro. yo diría, siguiendo lo de Caro, es que hay que cuestionarnos y no confiar en un sistema económico que no nos abarca a todos, que no nos salva a todos. O sea, realmente si algo estamos experimentando ahorita es una economía fallida, un sistema económico fallido. Entonces, yo cuando me presentaste, Adel, y decías que estoy en el Comité de Impacto Económico de Ensamble, de arranque y se ha hablado mucho, reactivación económica. Yo decía, espérate, ¿reactivar qué? ¿Reactivar lo mismo que nos trajo a donde estamos ahorita? Perdón, no, yo coincido con Caro, hay que cuestionarnos si ese consumo ilimitado, si ese excluir, realmente lo queremos de vuelta. Si queremos empleos precarizados, también no diferenciados hacia las mujeres, yo me cuestionaría en primer punto eso, o sea, ¿qué tipo de economía? Y aparte de la economía social o circular, yo inclusive otra vez lo estiraría un poquito más, igual que lo de la identidad de las empresas hacia responsabilidad social, lo empujaría a economía regenerativa, porque no se ve muy padre esto cíclico, ¿eh? O sea, ni incendios, ni inundaciones, ni epidemias cíclicas. De veras, hay un concepto que se llama la economía de dona, que seguramente aquí muchos la dominan mejor que yo, en la cual el primer círculo, y por eso se llama de dona, es las necesidades básicas de todos, no las expectativas, están resueltas. Y el segundo círculo de la dona es hasta dónde llegan los recursos naturales. Igual que un niño chiquito no puede tener todo lo que quiere, igual nosotros tampoco podemos consumir todo lo que se nos antoja y no somos más por tener más bienes. Entonces, esta economía de dona, que es armónica y es real, pues yo realmente la tendría en cuenta y como un principio de economía regenerativa, de las cuales ya hay ejemplos muy puntuales. Gracias, Gaby. Bueno, y en específico, ¿qué se podría hacer para avanzar en cuanto a la responsabilidad social y comunitaria? Por ejemplo, para reducir los riesgos en este contexto de pandemia. ¿Miguel? Mira, ahora sí que empezar por lo más sencillo, ¿no? El riesgo de contagio de esta enfermedad es terrible. El coronavirus se transmite de muchas maneras y se asimila de una manera muy sencilla por cualquier víctima posible, ¿no? Nos han estado machacando mucho del uso del cubrebocas y de las mascarillas, de cualquier elemento que nos ayude a conigir, que sea facilitar las cosas. Si yo personalmente soy consciente de que puedo ser un portador de la enfermedad, puedo ser una víctima de la enfermedad, me debería de cuidar mejor. Y al cuidarme mejor, cuido al que me está rodeando y cuido a las personas que están, digo, es un ejemplo muy, muy trivial, digamos, para estas cosas, pero es una manera de empezar, ¿no? A ver, ¿por qué me voy a ir a meter a un supermercado o a un mercado sin protección, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me cansé, porque ya quiero salir, ya quiero ver a mi gente y abrazarlos. No, qué pena, ¿no? Lo primero es, ahora sí que como en los aviones, ¿no? Primero tú ponte la mascarilla de oxígeno y luego pónsela al que está sentado junto a ti. Es un poquito ese principio, ¿no? Ser yo responsable de mis actos, ser consciente de lo que puedo provocar y evitar hacerlo, ¿no? De ahí, como oleada, así de sencillo. ¿Qué más nos queda? Da pánico que hablen de una nueva normalidad, porque me hablaría de una intención oculta de regresar como eran las cosas. Va a decir Gaby, espero que no queramos como sociedad volver a como eran las cosas, ¿no? Creo que está cortándose, perdón. Sí. Bueno, ahorita ya se está terminando el tiempo para los panelistas y me gustaría cerrar con ustedes con una reflexión que cada uno me haga en breve para darle paso a las preguntas del público, porque tenemos muy buenas preguntas y no quiero que se nos vaya el tiempo. ¿Qué retos impone la reducción o la insuficiencia de la responsabilidad social y comunitaria frente a la pandemia para la paz social? Si cada uno me puede decir brevemente cuáles son los retos que consideran necesarios.
Yo creo que la pandemia hace más visible y profundiza la desigualdad, pero también hace más visible la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población. Las políticas sociales y las políticas de subsidiariedad existen precisamente porque tenemos que reconocer que dentro de las personas que estamos afectadas por una situación, hay algunas que están más afectadas y hay algunas que requieren ayuda por parte del Estado, por parte de otros sectores, porque simple y sencillamente su situación es tan crítica que por sí solas no van a poder subsistir. A mí me parece que las empresas no son ajenas a esto. O sea, yo lo que quisiera es ver un progresismo en las empresas de tal que realmente reconociera esto, que reconociera que las personas no tenemos el piso parejo, ¿no? Y que tú le puedes decir a algunas personas quédate en casa, pero a otras no se los puedes decir, ¿no? Y que tú le puedes decir a una persona, aun cuando tú la veas, si es una persona joven, si no tiene diabetes, etcétera, pero es la persona que lleva el pan a su casa, no la puedes someter al riesgo, ¿sí? De ir a la oficina si puedes evitárselo. Entonces, yo digo, estoy hablando mucho desde lo que pasa en la ciudad, pero yo lo que he visto que ha faltado mucho es nuevamente poner a los derechos en el centro, garantizar esos derechos, ¿no? Es decir, esos derechos no deben ser negociables. Y la economía y que se mantenga la economía es súper importante, pero no puede ser a costa de los derechos de las personas, ¿no? Y el otro punto es un enfoque de vulnerabilidad dentro de las empresas, un enfoque de realmente reconocer que hay quienes requieren más apoyo, que vas a tener que tener un enfoque diferenciado, que no puedes tener una política pareja para todo el mundo dentro de una empresa, ¿no? Yo con eso, yo me daría por bien servida. O sea, yo siento que si no hacemos esto, que si no reconocemos eso, que si no reconocemos que no estamos las personas en la sociedad con un piso parejo, todos los conflictos sociales que ya tenemos por la desigualdad, todos los conflictos sociales que ya tenemos por la pobreza, por la vulnerabilidad, se van a hacer mucho más críticos, ¿no? O sea, el día en el que pasemos a semáforo verde, el día en el que se exija regresar a la escuela, que se exija regresar a las oficinas, ahí me parece que van a empezar los conflictos. O sea, no es que vayan a empezar, lo que quiero decir es que ahí va a ser mucho más visible para todos esos conflictos, porque la verdad es que no todos estamos en el mismo lugar. Entonces, yo creo que las empresas tienen la obligación de reconocer eso, tienen que tener un enfoque de vulnerabilidad, tienen que tener un enfoque de subsidiariedad y tienen que lograr ajustar sus estructuras a eso, por respeto a los derechos, ¿no? Gracias, Caro. Gaby, Miguel. A ver, a mí me gustaría cerrar con lo siguiente. Por un lado está la crisis sanitaria, que creo que Miguel ya lo tiene, o sea, coincido al 100, no abundo ahí. La parte económica yo creo que depende fundamentalmente de dos pilares, de que se cumpla y haya una ley, y por otro lado de que haya condiciones de seguridad. Para que haya estas condiciones de seguridad, aquí ya lo describió bastante bien Caro, ¿no? Hay que abordar el tema de la desigualdad. Entonces, en el contexto de pandemia se vuelve indispensable y mucho más importante que antes el asumir la posibilidad de inversiones sociales por parte de las empresas. O sea, no es un extra que estoy haciendo cuando me sobra dinero. Ahorita se vuelve medular y estratégico continuar con estas inversiones sociales. Estas inversiones sociales pueden inclusive ayudarme a responder a necesidades propias. Por ejemplo, en el caso del sector del turismo, en un hotel, puedo tener el caso de que mis recamaristas lleguen golpeadas o sean abusadas o acosadas sexualmente y lo quiero resolver yo solo. ¿Qué crees? Hay organizaciones, el Centro Nacional de Refugios, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que son expertas en temas de violencia, ¿no? ¿Por qué no hago un proyecto de inversión con estos actores sociales y resuelvo mi problemática? Ese enfoque de que no todos podemos hacer todo y que podemos invertir y resolver nuestros propios problemas, creo que es fundamental. Y también el enfoque de hacerlo a través de filantropía comunitaria, como les detallé. Entonces, es una hilerita, ¿no? Es economía, igual a ley y seguridad. La seguridad tiene que abordar el tema de desigualdad y estas inversiones sociales que pueden resolver si las tomo desde un enfoque de alianzas multiactores. Gracias. Gracias, Gaby. Miguel. ¿Y Miguel?
¿Ya se salió? ¿Qué pasó? Yo creo que se le cortó la señal a Miguel, ¿verdad? Sí, creo que salió Ade. Muy bueno, entonces ahorita, Si quieres al final. mientras, pues Ahí sí. está Miguel, ya está Miguel. Miguel, Híjole, estaba aquí, no, pero el día que necesites que funcione, toda la mañana estuve conectado y funcionó a todo dar. No, ahorita no. Oye, bueno, me perdí un pedacito, pero yo creo que estamos en un caldo de cultivo muy feo, propiciado por nosotros mismos, en temas de esta desigualdad que hemos mencionado, que Caro profundizó muy bien. Yo creo que la violencia que estamos viviendo, que se ha multiplicado, no por azar, simplemente desafortunadamente se ha desenvuelto a partir de una serie de condiciones. Y esta violencia se puede multiplicar ante la pérdida de empleos, la pérdida de ocupación, esta discriminación que desafortunadamente ya es inconsciente en nuestra sociedad, se puede poner todavía más feo, ¿no? Y yo me estaba acordando mucho de una vez de un misionero que estuvo en África que me hablaba de una comunidad para salud, en lugar de decir hola, decían te veo, te estoy viendo, eres persona, tienes tu dignidad, tienes tu historia, tienes tus relaciones, te veo. ¿Cómo hacer dentro de una misma empresa para decirle desde el director hasta el último operario, te veo? ¿Cómo decirle a una empresa, a una comunidad, te veo, te estoy viendo, existes, me interesas? Yo creo que despertar esa posición de ver al prójimo como alguien que está cerca de nosotros, que está haciendo las mismas cosas, o peor, mucho peor que con los otros, entenderlo, pero voltear con esos ojos, ¿no? De ver, y no digo con ojos de compasión, simplemente con ojos de fraternidad y de que compartimos, estamos en el mismo barco, ¿no? Y queremos que este barco esté mejor aparejado, decirle al otro simplemente, te veo, existes desde todos los puntos de vista. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas del público. Hay muchas preguntas muy interesantes. Entonces, lo que yo sugiero es que por cada pregunta conteste una persona para poder abarcar lo más posible, ¿no? De Diana Delgadillo, dice, ¿cómo se ve para las empresas el que las personas estén en el centro? ¿Podrían compartir una experiencia sobre cómo una empresa pone a las personas en el centro sin verla como clientes o usuarios? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Si quieres me aviento yo. Y lo voy a platicar desde una perspectiva muy particular. Pues discúlpenme que diga cosas que a lo mejor deberían ser más discretas, pero me tocó cuando Citibank compró a Banamex. Banamex teníamos una visión de al que impuso después Citibank. Y Banamex en ese tiempo, en 2097, 2001, se estaba convirtiendo en una empresa. Ajá. Accionistas y hacia sus clientes. No se oye, Miguel. Como una mina de oro, ¿no? El mercado. Entonces, Banamex había hecho este cambio y se acabó, ¿no? Sí hay empresas que están haciendo este esfuerzo, lo están haciendo a veces a trompicones y a pesar de sus propios consejos, pero lo están haciendo y va avanzando poco a poco, ¿no? Gracias, Miguel. Ahora, de Frank Márquez, ¿qué papel consideran debe tener el Estado para incentivar y proteger a las empresas que incorporen, paralelo a su actividad económica, políticas de gestión social, no como cumplimiento de un mandato normativo, sino como parte de su proyección global como empresa? Yo pienso que hay muchísimo que el Estado puede hacer. Yo creo que el Estado ya incentiva y protege mucho a las empresas, sobre todo en ciertos contextos, no en todos, pero
Yo estoy de acuerdo en que esto no se trata de incrementar la normatividad que venga del Estado. Es decir, lo que creo que se trata es de incrementar la exigibilidad desde los distintos sectores de la sociedad para que la empresa responda realmente a las necesidades, expectativas y demandas de estas comunidades, de estos contextos, ¿no? O sea, no es un tema de que el Estado haga más compliance. Esto no es un asunto de compliance. Esto no es un asunto de seguir incrementando la normatividad, de robustecer los mandatos normativos, como les llamas tú. Para mí esto es desde diferentes presiones, desde diferentes expectativas, demandas e incentivos que tienen que venir desde varios sectores de la sociedad. Y pensando en lo que tiene que ser el Estado, pues yo diría que el Estado, por lo pronto, pues el Estado tiene que reconocer a las comunidades. O sea, yo en los contextos más conflictivos, lo que yo veo son estados en donde o hay omisión o hay corrupción, ¿no? En su relación con las comunidades, ¿no? Las comunidades se quedan como únicamente se ven a las comunidades como objetos de clientelismo, de corporativismo. Cuando no les sirven para las elecciones, las comunidades son invisibles, ¿no? Entonces las comunidades no pueden ejercer licencia social, por ejemplo, o tienen muchas limitaciones para hacerlo. Los gobiernos, me parece, desempoderan muchísimo a las comunidades, sobre todo en ciertos contextos. Entonces yo creo que lo que primero que tiene que hacer el Estado es más bien asegurar que está empoderando a las comunidades, que está empoderando a los ciudadanos a los que representa, además de incentivar y proteger a las empresas. Pero a mí me parece que las instituciones del Estado han sido muy omisas o corruptas en la cantidad de concesiones que han tenido en sus relaciones con las empresas, y que los grandes problemas de responsabilidad social que tenemos en el país tienen que ver con corrupción o con omisión de las instituciones del Estado. Gracias, Caro. Ahora, una pregunta de Daniel Ponce, de Cipina. En los derechos humanos hay un principio sobre el interés superior de la niñez. En algunos países, además de la evaluación de impacto ambiental, existe una evaluación del impacto en la vida y los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Esto debería ser parte de esa responsabilidad, de la responsabilidad de las empresas estatales y privadas del país? Yo pienso que sí, la verdad es que sí, creo que Daniel está señalando pues un hoyo, ¿no? En la responsabilidad social de las empresas, porque no es nada más hacia sus colaboradores, es hacia la familia de sus colaboradores, ¿no? O sea, todos somos seres en relación y creo que ahorita lo estamos experimentando de una manera muy evidente. Entonces, me parece que ahí sí, hasta conceptualmente, nos falta estirar, ¿no? El concepto de que la persona en sí, la definición de persona, es un ser en relación, ¿no? Y por supuesto que esto incluye niños, niñas y adolescentes. Gracias, Gaby. Yo diría que sí, Daniel, pero el tema es, todo depende del contexto y todo depende de los principales impactos o efectos que tiene una empresa en su entorno y en sus comunidades. O sea, hay empresas en donde se hace mucho más relevante que hagan una evaluación de efectivamente cómo están violando, afectando, amenazando derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay empresas en donde eso es mucho más evidente, ¿no? Que atentan contra la salud, que atentan contra la salud de las madres trabajadoras, o sea, hay empresas en donde eso es muy evidente. Por eso yo digo, la responsabilidad social es contextual. O sea, yo sinceramente no creo que haya que exigirle a todas las empresas que hagan una evaluación de su impacto en la vida de las niñas, niños y de los adolescentes. Tendríamos que pedirle, porque las mujeres valen igual que los niños, porque los hombres valen igual que los niños, porque los adultos mayores valen igual que los niños. O sea, lo que pienso es que más bien lo que tenemos que pedirle a una empresa es que haga que lo que se llama un análisis de materialidad, que es a qué sectores de la población o de la comunidad amenaza mucho más mi actividad y por qué. Y entonces me hago cargo de eso y hago evaluaciones y hago auditorías y incremento la exigibilidad.
Pero si a mí me preguntas si todas las empresas deberían hacer evaluación de sus impactos en los niños y niñas y adolescentes, sí, pero es que la respuesta es sí, deberían hacer impacto en género, deberían hacer evaluación de impacto en género, deberían hacer evaluación de impacto en sectores vulnerables. O sea, es un análisis de materialidad lo que se requiere y hay empresas que tienen mucho más, o sea, que tienen una mayor responsabilidad con el sector de niñez, infancia, niñez y adolescencia que otras, definitivamente. Entonces, yo creo que esas empresas tenemos que exigirles más y tenemos que observarlas más en esos impactos en específico, ¿no? Gracias, Caro. De Betuel García, el voluntariado corporativo como parte de la responsabilidad social, ¿en qué se debe basar para que sea exitoso? En las ganas que tiene la gente de hacerlo. Es que es muy chistoso porque empujan el voluntariado en muchas empresas como una manera de responsabilidad social y no está mal, no está mal. ¿Qué tanto se involucra la empresa en eso? Muchas veces nada, simplemente favorece que haya un voluntariado dentro de sus colaboradores o dentro de sus stakeholders, como decimos ahora, ¿no? Pero finalmente yo creo que la empresa debe animar a quien está en su alrededor a participar voluntariamente en lo que quieran hacer desde el punto de vista de una aportación personal a una mejor comunidad, ¿no? Yo creo que no es un papel de la empresa impulsarlo. Si la persona lo quiere hacer, sí es animarlo y sobre todo poner condiciones para, evidentemente no van a ser extremas esas condiciones, pero las condiciones en que los voluntarios puedan aprovechar la propia infraestructura de la empresa para hacer un mejor voluntariado, ¿no? Esto es muy genérico, ¿no? Muy general, como para hablar de ejemplos específicos, ¿no? Yo creo que para que un voluntariado sea exitoso en una empresa también tiene que ver con que sea dentro de las líneas de responsabilidad de la empresa, dentro de la identidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la empresa automotriz y una de sus líneas, ¿no?, de responsabilidad social es la seguridad vial, pues sería ideal que los voluntarios hagan voluntariado, perdón la redundancia, en esa línea. Tiene que tener consistencia. Nuestro hacer tiene que reflejar quién lo hace. Y aquí estoy hablando como si fuera yo una empresa. Entonces, realmente, si quieres inclusive generar sentido de pertenencia de tus voluntarios, cohesión entre ellos, pues la verdad es que lo tienes en tu identidad, ¿no? Tus líneas de acción, y allí deberías de depositar e incentivar este voluntariado, al margen de que cada quien haga ya de sus pistolas, pues visitar pues no sé, a lo que les guste, los viejitos, lo que sea, ¿no? Pero tiene que ser de acuerdo a tu línea de acción, de acuerdo a tu interés, para que sea exitoso, te reditúe y los cohesione. Fíjate, yo nada más quisiera agregar que Proyecto Poder hizo una investigación interesante al respecto de cómo hay empresas que lo que hacen es como pulverizar su responsabilidad, en el sentido de que lo que hacen es decir, ok, hay expectativas sobre nosotros. ¿Cómo hacemos que esas expectativas las enfrenten nuestros empleados, nuestros proveedores, ¿Cómo le cargamos la mano? ¿Cómo nosotros delegamos esa responsabilidad en nuestra cadena de valor? ¿Ok? Y hay veces en que los empleados terminan pagando por las actividades de responsabilidad de las empresas. O sea, hay veces en que a los empleados se les pide cuotas, se les pide tiempo, se les pide trabajo voluntario, ¿sí? Y como se les exige tal vez a los proveedores ciertas cosas, ¿no? O se les exige o se les carga la mano a los consumidores. O sea, por ejemplo, la clásica aerolínea que te pide a ti hacer todo, ¿no? Casi tienes que subir tú la maleta al avión, ¿no? O sea, hay empresas que tienden a como cargar la mano, a repartir su responsabilidad en toda su cadena de valor. Yo estoy muy a favor del voluntariado. Cuando no creo que el voluntariado va a funcionar es cuando se le carga la mano a los colaboradores. Sí, yo no creo que la responsabilidad social sea únicamente un tema de recursos humanos, primero, y no creo que los empleados deban hacer nada que no sea voluntario. Yo creo que el voluntariado tiene que ser parte de una cultura donde el empleado o el colaborador ve que la empresa asume responsabilidad en muchos otros niveles y en muchas áreas en donde ellos son uno más, no son el símbolo de la responsabilidad de la empresa, ¿no? Yo pienso que eso es fundamental.
Ahora, de Teresa Torres, tomando lo que comenta de cohesión social y el ejemplo de Chiapas, de la sociedad independiente que fue la que prevaleció, lo mismo pasa en las empresas. No pueden los empresarios y directores por sí solos ejercer la responsabilidad social. Son las empresas pequeñas, sociedades y los trabajadores a todos los niveles de tener un papel activo para el ejercicio de esta responsabilidad. ¿Cuál es su punto de vista en este respecto? ¿Al respecto? ¿Quieren que les repita la pregunta? Sí, por favor. Es que está larga, más bien es como una afirmación y luego ya viene la pregunta. Tomando lo que comenta de cohesión social y el ejemplo de Chiapas, de la sociedad independiente que fue la que prevaleció, lo mismo pasa en las empresas. No pueden los empresarios y directores por sí solos ejercer la responsabilidad social. Son las empresas pequeñas sociedades y los trabajadores a todos niveles de tener un papel activo para el ejercicio de esta responsabilidad. A ver, yo estoy entendiendo esto, a ver si puedo responder por lo menos parcialmente a la pregunta. Responsabilidad social cuando se trata hacia adentro de la empresa, quiere decir que yo asumo, además de las responsabilidades de mi área, las que tengo hacia otras áreas. Voy a poner el ejemplo, estás en un hotel y tienes un banquete y el banquete no te va bien. El área de ventas dice que promocionó el evento perfecto y la cocina dice que sirvió perfecto, ¿no? Y los dos, y el evento fue un chasco, pues, o sea, no resultó como deseaba la empresa. Hubo falta de responsabilidad social, por llamarlo así, entre las áreas cuando un área no asume, ¿no? Que tenía que haber tenido alimentos listos y preparados y en la otra área promoverlo adecuadamente. Ese también es un tipo de responsabilidad social dentro de la empresa. Entonces, yo aquí me gustaría plantear que la responsabilidad social no es exclusivamente hacia población marginada. Esa es la que nos brinca espontáneamente y pues creo que varios que somos del tercer sector aquí, ese es nuestro mole. Pero hay que ampliar el concepto de responsabilidad social hacia adentro de la empresa, como yo también soy responsable de que la empresa funcione y funcione bien y de que el empleo lo tengamos todos. O sea, no importa si tú fuiste a un lugar elegantísimo, si llegaste y el piso estaba mal trapeado. Pues la verdad es que por muy bien que te hayan vendido el producto, ¿no? Si alguien falló en la cadena, pues le falla a todos, afecta a todos. Creo que es un poquito esa la concepción de responsabilidad social y cuando sea hacia afuera, cuando sea una inversión social, pues sí, creo que ahí tendría que ser en consenso, ¿no? Y a lo mejor desde antes de entrar, ¿no?, a la empresa, dentro de su ética y sus políticas, pues se podría expresar el tipo de compromiso social que tiene. Una empresa que pone filtros de agua, pues estará comprometida con temas de agua, por ejemplo, ¿no? Gracias, Gaby. Ya nos da tiempo para 2 preguntas más que hemos seleccionado. De Diana Delgadillo, ¿de quiénes sería la responsabilidad de fomentar un consumo social y ambientalmente responsable que también tenga y se vea como una fuerza poderosa, una manera de participación y decisión cívica y política? Pues ese es el deseo de la sociedad, ¿no? O sea, en esa pequeña pregunta está englobando finalmente lo que se busca digamos, impregnar de responsabilidad social a quienes participan en cualquier actividad económica, administrativa, comercial, de servicios, como ustedes vean. Justamente eso es, ¿no? Está dándonos la respuesta. Yo pienso que es de los propios ciudadanos que se asuman como ciudadanos organizados y de las instituciones de gobierno principalmente la responsabilidad. Pero yo sí quiero decir que en este país no tenemos movimientos grandes de consumidores, pero tenemos organizaciones muy fuertes de defensa de consumidores y han hecho maravillas en ciertos temas, sobre todo en el tema de alimentación. Entonces, yo creo que eso habla de una gran responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para incrementar esa responsabilidad? Pues apoyar
participar, fomentar a estas organizaciones muy especializadas en derechos de los consumidores, que son las que dan las grandes batallas por nosotros, ¿no? Para, por ejemplo, pues lo último es el famoso nuevo etiquetado, ¿no? Es decir, sí tenemos organizaciones fuertes, ¿no? Ahora, nos faltan mucho más organizaciones fuertes en este sentido, o sea, organizaciones de pacientes, por ejemplo, para poder incidir en las empresas farmacéuticas nos hace falta una cultura muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? En otros sectores en donde eso es todavía mucho más relevante. Pero yo sí pienso que en este país hay una responsabilidad fuerte de los ciudadanos en ese sentido. Tan es así que en el tema ambiental, en el tema alimentario, en las defensas de los territorios, tenemos organizaciones de sociedad civil, es decir, organizaciones de ciudadanos muy fuertes. Muy bien. Bueno, nos da tiempo ya nada más para una sola pregunta más. María Dolores Cervera dice, hablando de responsabilidad social, ¿qué opinión les merece la respuesta y actitud de las empresas productoras de los llamados alimentos chatarra al nuevo etiquetado? Yo diría que la respuesta y la actitud es lamentable. Pero es la respuesta y la actitud también o sea, no solamente habla mal de las empresas, habla mal de los ciudadanos, habla mal de las instituciones de gobierno, o sea, habla mal de la sociedad en general, ¿no? Pero yo en ese sentido yo me siento súper agradecida y satisfecha con las organizaciones que han hecho su trabajo de vigilar y de defender los derechos a la salud de la población, y de generar cada vez más conciencia en el tema de la obesidad en el país, ¿no? Pero lo que quiero decir es lamentable la respuesta y la actitud de las empresas, pues por supuesto que sí, pero es tan lamentable como la omisión y la apatía de los ciudadanos, tan lamentable como el que el gobierno ignore el tema o no le representa una prioridad, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos mucha responsabilidad los otros actores, y por eso nosotros decimos la responsabilidad social requiere un enfoque sistémico y requiere un enfoque relacional. Cualquier abuso de poder, cualquier asimetría de poder, cualquier opresión, cualquier violencia que se genera en contra de la población o en contra de las comunidades se genera porque hay una parte que no está haciendo su chamba, ¿no? Es decir, hay responsabilidad de ambas partes. No es un tema únicamente de falta de responsabilidad de la empresa o de irresponsabilidad de la empresa. Es de falta de responsabilidad también de los ciudadanos, ¿no? De las instituciones de gobierno. Cómo culturalmente permitimos esto, ¿no? Gracias, Caro. Sí. A mí me gustaría regresar un momentito de quién es responsable del monitoreo y seguimiento de las acciones de inversión social de las empresas, ¿no? O de la responsabilidad social de las empresas. Yo creo que las empresas no pueden hacer de todo, no son expertas en proyectos sociales. Pueden a lo mejor dar seguimiento a las acciones, pero no van a tener una medición, no van a saber si los indicadores están bien o no hechos. Entonces, para eso estamos, ni modo, esto es un comercial, lo voy a decir abiertamente, para eso estamos las fortalecedoras, las fundaciones de segundo piso, porque la empresa no puede hacer todo sola, ¿no? Entonces, si una empresa quiere tomarse, y una empresa o una institución quiere tomarse cualquier tema en serio, por ejemplo, de género, violencia de género o perspectiva de género, por favor, contrate a alguien experto en dar monitoreo y seguimiento y resultados. O sea, comprométete a fondo con las cosas, con los expertos. En Merced no somos expertos en muchas cosas y cuando lo necesitamos los llamamos. Entonces, sí, perdón porque haga yo aquí como casi el anuncio, pero no me puedo quedar callada ante preguntas que digo, bueno, están realmente pidiendo, ¿no? Exigiendo, ¿quién puede hacerse cargo de esto? Lo queremos. Hay profesionales para cada ámbito y creo que ese es el enfoque sistémico, multiactor, del cual hemos estado aquí hablando. Muy bien, aquí hay una pregunta que sí me gustaría hacer manifiesta, de Aarón Díaz. Dice, buenas tardes a todas y todos. Quisiera que hablaran, y esto ya para cerrar, si lo pueden
una sola persona contestar, se los agradecería, porque ya nos vamos, lo que quería yo era ya redondear. Quisieras que se hablara de las metodologías de evaluación y certificación, ya que frecuentemente son incongruentes. Hay cientos de ejemplos donde la empresa se dice socialmente responsable y no cumple con ninguno de los actores del grupo de interés. El caso más cercano es la Universidad Iberoamericana, institución que no ha atendido las denuncias de acoso sexual a profundidad. No sé si alguien quisiera contestar al respecto. Yo sí quisiera decir sobre esto. Yo creo que también como ciudadanos tenemos un malentendido de lo que creemos que es la evaluación y la certificación. Los instrumentos que existen de promoción de la responsabilidad social y comunitaria son instrumentos de promoción. No hay certificadores de responsabilidad social, no puede haberlos, es un contrasentido. Sí, porque se concibe la responsabilidad social como algo voluntario. Entonces, no hay certificaciones, puede haber evaluaciones voluntarias. A lo que hay son instrumentos y marcos en los cuales la empresa autorreporta. Es decir, la empresa comunica, informa voluntariamente a una entidad o al público en general, idealmente sería al público en general, pero no todas las empresas adoptan ese enfoque. Pero, por ejemplo, el distintivo de empresa socialmente responsable no es un distintivo de certificación, no es un distintivo que puede decir, en este caso, la Universidad Iberoamericana es socialmente responsable. Es un distintivo para que la empresa tenga un marco, en este caso la universidad tenga un marco que organice sus acciones de responsabilidad de manera normativa y que pueda reportar y que pueda establecer objetivos de dónde avanzar y dónde no. Ahora, todas las empresas van a tener retos de responsabilidad particular y en este caso la universidad tiene ese reto de responsabilidad particular en el cual tal vez desde el punto de vista de algunas personas requiere rendir más cuentas. Pero todas las empresas están en esa situación y entonces en ese sentido todas las empresas son incongruentes porque como esto es sistémico, nunca va a haber una empresa que va a tener bajo control o va a tener un desempeño excepcional en todas sus áreas de responsabilidad. Jamás eso va a pasar. Y si nos los comunican y presumen, es una mentira, porque no puede haber, si desde el punto de vista sistémico, una empresa que tenga un 10 en responsabilidad, porque es sistémico, está constantemente en movimiento, las demandas, las necesidades, precisamente eso, por eso nosotros abogamos por una perspectiva sistémica. Entonces, en este caso, el hecho de que la universidad tenga ese reto en específico no la hace particularmente incongruente, la hace tal cual una organización que tiene retos de responsabilidad, como todas, ¿no? Como todas las otras universidades además en este país, ¿no? Entonces, yo sí quisiera decir eso, o sea, que la universidad pueda tener el distintivo de empresa socialmente responsable no significa que tenga un órgano certificador o evaluador necesariamente, ¿no? Y tampoco significa que la empresa esté negando esa responsabilidad, la universidad en este caso, simple y sencillamente tiene ese reto y depende de nosotros como ciudadanos, pues exigir, pedir, buscar que la empresa pues rinda, a lo mejor, en este caso la universidad rinda cuentas específicamente en este caso que nos es especialmente significativo para algunas personas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una confusión muy grande, un malentendido que tenemos con el tema de las certificadoras y las evaluadoras de responsabilidad social. Son entidades de promoción, no son evaluadoras certificadoras, ¿no? No son, pueden ser evaluadoras, pero no certificadoras. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría que cada uno de los panelistas cerrara pues con breves palabras, digamos, casi como palabras clave, digamos, para como de conclusión, como de reflexión última para poder cerrar este programa. Empezamos por ti, Miguel. Empieza por mí para ser breve y evitar esta intervención de Internet en nuestras vidas. Bueno, yo creo que, y lo seguiré siempre diciendo, ¿no? La responsabilidad social va mucho más allá de una definición que pueda hacer una empresa de ella misma, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social implica, como les decía hace rato, voltear a ver al otro, asumir la vida del otro también, y sumarnos a los retos que tienen los otros para salir en muchos casos de las situaciones en las que están. Y mi otro punto es, Caro nos lo ha dicho mucho, es
no ser parte de un juego del que no quiero ser parte, ¿no? No quiero ser parte de la opresión, no quiero ser parte de una verticalidad ciega, quiero ser parte de un consumismo mal conducido y de llevar a las redes del gastar por gastar, ¿no? Yo quiero ser parte de una sociedad diferente en la que seamos responsables de la vida, del acercamiento entre las personas y sí, particularmente de los niños. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos hacia los niños, en primer lugar, es darles su derecho a ser niños, a vivir la infancia, no hacer los adultos chiquitos objetos de 20,000 estudios y de manipulaciones. Yo pienso que la sociedad se evalúa más mientras más valora a cada uno de sus miembros. Ok. Gaby. Yo quiero cerrar diciendo que pues todos somos responsables de todos y quien más poder tiene, más capacidad de construir o de destruir tiene. Y hasta ahorita hemos hablado de responsabilidad social empresarial casi como una carga, como algo que tenemos que hacer y nos va a ir así como, bueno, nos conviene por el dinero, pero... Y la verdad es que yo creo que hacer el bien da gozo, da satisfacción, da crecimiento como personas, da paz y da seguridad. Entonces yo convocaría a también promover la responsabilidad social o inversión social de las empresas como una oportunidad de gozo, de plenitud, de cohesión, como algo muy bueno que podemos hacer. Gracias. Caro. Gracias, Gaby. Yo nada más quisiera agregar que cuando nosotros hacemos evaluaciones y diagnósticos de responsabilidad social en las empresas, es súper interesante ver que las empresas en realidad están asumiendo mucho más responsabilidad de lo que ellas piensan en cosas que ellas no saben que son responsabilidad o no asumen como responsabilidad. Y al mismo tiempo es preocupante que hay aspectos en donde no reconocen una responsabilidad y tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo siento que asumir responsabilidad es algo normal. Todas las organizaciones, todas las entidades, instancias, instituciones, las asumimos. Es parte estamos insertos en sistemas. No podemos obviar las relaciones que tenemos con los otros. Y cualquier relación implica eso. Implica respetar derechos, implica asumir obligaciones, implica rendir cuentas, implica revisar cómo ejerces el poder. Entonces, es inescapable, ¿no? La responsabilidad social que tenemos, no solamente la corporativa, sino la que tenemos en todos los sistemas y subsistemas en los que participamos. Pero yo sí quisiera hacer énfasis en que dentro de los problemas o los retos que tenemos de falta de responsabilidad social corporativa en el país, los más críticos son aquellos donde no se reconocen a las comunidades, donde se están violando derechos graves, donde hay que proteger a defensores de las comunidades, donde se están defendiendo de territorios. A mí me parece que sobre todo desde la ciudad, y además muchos de estos son territorios que se autoidentifican como indígenas. A mí me parece que esto es algo en donde como ciudadanos desde las ciudades tenemos mucho más obligación de involucrarnos, mucho más obligación de informarnos, de exigir, de escribirles a las autoridades, de presionar a los medios de comunicación para que cubran estas circunstancias. Es decir, nos hemos acostumbrado al asesinato de defensores de los territorios y de las comunidades. Para mí eso es el símbolo y el indicador más grave de la cultura que tenemos en este país de irresponsabilidad social de los ciudadanos y de las empresas y de los gobiernos. Yo diría que es eso. O sea, a mí mientras haya más de 250 conflictos en este país, a mí me parece que tenemos un serio problema de irresponsabilidad social comunitario en este país, ¿no? Es decir, nos estamos acostumbrando a algo que es realmente lo más me parece doloroso. El peor indicativo de injusticia social que tenemos en el país son las deudas que tenemos, para mí, desde mi punto de vista, con estas comunidades. Gracias, Caro. Bueno, pues yo me quedo finalmente con muchos retos, ¿no? Muchos retos relacionales de reconocimiento de todos los actores en la participación
pues, para el desarrollo del país, ¿no? Me quedo con el pensamiento sistémico, me quedo con generar una cultura horizontal más que vertical, con formular una nueva economía, ¿no? Que abone al bien común para todo el mundo y fomentar, pues, ante todo el tejido social, ¿no? Que todas las partes, todos los actores puedan ser parte activa del desarrollo al interior de las empresas, al interior de las instituciones. En fin, yo creo que es un buen momento ahorita para poder ir redefiniendo otros paradigmas, ¿no? Que nos pueden dar otros modelos de resolución de conflictos y para el desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya terminamos, ya nos robamos 10 minutos, entonces, pues antes de que se corte la transmisión por sí misma, porque también tiene un tiempo, les agradezco mucho su presencia. Caro, gracias Gaby, gracias Miguel, gracias a todas las personas que nos acompañan. Esperemos que para la siguiente nos vuelvan a acompañar. De cualquier manera, yo les mantendré informados sobre la siguiente actividad. Seguramente va a haber alguna asesoría pública y vamos a continuar con nuestros conversatorios. Entonces, bueno, pues aquí la dejamos. Muchas gracias. Mi nombre es Adela Salinas. Cualquier cosa que ustedes necesiten, mi correo electrónico es adela.salinas@ibero.mx. Muchísimas gracias. Gracias, Adel, Caro.